Muy buenas tardes, es una bendición nuevamente transmitir la palabra de Dios a través de este video. Y en esta ocasión tenemos nuestro texto en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 24 en adelante. Voy a leer Mateo capítulo 8, versículo 24 en adelante. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los tiempos difíciles enseñan cosas difíciles de entender. El camino de la prueba puede ser muy difícil muchas veces y nuestra vida se convierte o es como una barca. Vamos navegando día con día y cuando menos lo esperamos se levanta una tempestad. Y que la mayor de las veces no esperábamos esa prueba, ese problema en nuestras vidas. Pero cuando las olas cubren nuestra barca, nuestra vida, y estamos desesperados, no sabemos qué hacer y no encontramos solución. Pero quiero hablar, hermanos, sobre el momento cuando Dios interviene y calma la tempestad, el final de la prueba, cuando mi problema de salud, mi problema familiar, mi problema que tengo, Dios interviene y entonces hay solución. Quiero hablar cuando Dios cesa nuestra tempestad, cómo Él interviene. Y es necesario que Dios intervenga para que esa prueba o ese problema cese. Y hay unos resultados maravillosos que encontramos en esta historia que narra Mateo, lo narra Marcos y lo narra Lucas. Y vamos a estar en las tres pasajes viendo que la misma historia, solamente con diferente escritor. Y Mateo nos enseña una hermosa frase en el versículo 26, que cuando Jesús reprende al mar y la tempestad cesa, dice el versículo: y se hizo grande bonanza. Lo que sucede cuando viene la solución al problema, cuando viene el final de la prueba, es que experimentamos primeramente la paz de Dios. La palabra bonanza se deriva del término tranquilidad. Cuando la tempestad cesó en el mar con los discípulos, fue algo instantáneo. Vino tanta tranquilidad. Y es que enseguida de la tempestad, cuando Dios pone su mano, interviene su mano, enseguida podemos ver en nuestra vida la paz que no teníamos cuando estaba la tempestad. Ahora, son pocos los cristianos que experimentan paz en la tempestad. Y los que experimentan paz durante la tempestad es porque definitivamente han pasado muchas pruebas y muchas situaciones difíciles. Pero normalmente la tempestad nos quita la paz. Porque normalmente hacemos 5 preguntas. Hacemos este tipo de preguntas: ¿qué va a pasar? ¿Se va a lograr? ¿Saldré de esto? O cuando estamos tan angustiados preguntamos: ¿dónde estás, Dios? O ¿por qué me pasó esto a mí? Estas preguntas son evidencias que yo necesito paz. Pero tienes que pasar tribulaciones para experimentar la paz de Dios. Y la paz de Dios, hermano, no es una pastilla o un tranquilizante. La paz de Dios guarda lo más precioso de ti, que es tu pensamiento y tu corazón. En Filipenses capítulo 4, la Biblia nos enseña en el versículo número 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Es que cuando hay tempestad, lo que se perturba es tu mente, lo que se perturba es tu corazón. Tu mente comienza a maquinar cosas malas y cosas que no deben de estar de acuerdo con la voluntad del Señor. Tu corazón se puede llenar de amargura
cuando hay tempestad. Por eso necesitas experimentar la paz de Dios. Tu corazón muchas veces está turbado, diciendo ¿qué va a pasar? ¿Será que saldré de esta enfermedad, de esta situación? Y sabe que muchos señalamos a los discípulos que tuvieron miedo, que estaban atemorizados, pero ellos hicieron algo que es lo que marca Filipenses 4:6. Ellos, cuando vieron la tempestad, clamaron y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y es lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, tengo que clamar a Él. Mi prueba es muy fuerte y muy difícil mi situación. Tengo que pedirle a Él: Señor, ayúdame. Y entonces viene la paz de Dios en mí. Hubo grande bonanza. Experimentamos la tranquilidad cuando Dios resuelve nuestras situaciones. Pero también Mateo capítulo 8 nos enseña en el versículo 27. Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Otro resultado que tenemos cuando cesa la tempestad es que conocemos más a Dios. ¿Quieres verdaderamente conocer a Dios? Espera tu prueba. Espera un problema grande en tu vida para que al final de él veas a Dios como lo que Él es, Dios. Cuanto más tribulación pasamos, nos damos cuenta lo grande que es Dios. La forma y la manera en que Él actúa nos maravilla. Si Él tiene la autoridad para calmar el mar o el viento, que la ciencia no ha podido calmar, cuánto más tu problema, cuánto más tu situación, cuánto más tu problema familiar, matrimonial, enfermedad, cuánto más el poder de Dios se manifiesta en ti, simplemente que Él hable y se enmudezca tu situación y experimentes quién es Él. Pero tienes que pasar tribulación. La prueba tienes que pasarla completa. Ver el final de esa situación. Todos nosotros tenemos conocimiento de Dios, que Dios es inmutable, eterno, misericordioso, omnisciente, omnipresente. Pero todo ese conocimiento se convierte en convicción cuando la tempestad ha pasado. Y ves a Dios de una forma diferente. Y ves a Dios, qué grande es nuestro Dios. En Marcos capítulo 4, es la misma historia, pero Marcos usa una expresión cuando la tempestad se ha quitado. Voy a leer Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, es decir, el consiguiente, la expresión entonces es el resultado. Temieron con gran temor. Experimentar la paz de Dios, por consiguiente comprendemos lo grande que es Él. Y entonces seguimos temiendo a Dios. El resultado del final de nuestra tempestad y de la prueba es que experimentamos y reafirmamos nuestro temor al Dios de los cielos. Ahí en ese versículo es un juego de palabras, porque dice: entonces temieron con gran temor. Pareciera ser lo mismo, pero es que ellos tuvieron miedo. Ahora, ¿es pecado tener miedo? Por supuesto que no. El miedo es un sentimiento humano. Pero que el miedo no te lleve al fracaso, que el miedo no te lleve a la disolución, o a la tristeza o a la amargura, que el miedo te lleve a temer más a Dios, a reverenciar a la persona de Jesús. Cuando ellos vieron que la tempestad cesó, tuvieron miedo, pero ellos dijeron: verdaderamente este es Dios.
Este es Jesús, pero tienes que pasar las tempestades para que tú experimentes y reafirmes tu temor a Dios. Y si algo se ha perdido el cristianismo en este siglo, es el temor a Dios. Los cristianos no están temiendo a Dios. Hablan como quieren, escuchan música mundana, discuten, pelean, chismean, hablan majaderías, y a veces Dios te tiene que pasar por una tempestad y sacarte de allí, y que tú comprendas que lo que necesitas es temer a Dios. Si queremos experimentar, hermanos, estas tres cosas, tenemos que pasar por la tribulación. Si usted está pasando por esa tribulación, por esta angustia, tengo buenas noticias para ti. Pronto habrá grande bonanza, porque el Señor calmará tu tempestad. Dios te bendiga.